Yo quiero ser doctora. Yo quiero ser futbolista. Yo quiero ser maestra. Yo quiero ser música. Al niño que habita en ti, que se siente protegido y amado, que sabe que todo está bien, que la vida lo llena de amor. Al niño que habita en ti, que respira con paz, sabiendo que todo está bien, que todo está bien. Mi vida transcurría entre mi familia y mis actividades cotidianas, hasta que me llegó la noticia de Elizabeth. No podía creer lo que estaba leyendo. Darme cuenta de que una pequeña de 6 años hubiera vivido lo que vivió Elizabeth me congeló. Comenzó a dolerme el corazón y el alma. ¿Qué era esto que acababa de escuchar? ¿Qué era esto que simplemente no entendía, pero que me causó una profunda depresión? ¿Por qué una pequeña había vivido semejante situación? ¿Por qué una niña tenía que vivir algo tan doloroso? Algo que no se desea para alguien, mucho menos para un niño. Esa no es la forma de tratar a un niño, a esta niña. ¿Cómo una persona es capaz de hacer algo tan terrible? ¿Y cómo puede seguir la vida a su curso, así, sin más? Querida Elizabeth, apenas te conozco y ya te llevo en mi corazón y en mi pensamiento. No tuve el gusto de convivir contigo, pero me hubiera encantado poder ver tu sonrisa, tu alegría. Te conocí de la peor forma posible, por el terrible daño que te causaron y por tu muerte. ¿Sabes? Es aterrador enterarme que hay niños que viven cosas horrorosas que no deben existir, como estas que tú viviste. Es doloroso enterarme de estas historias, porque entonces sucedieron. Me gustaría que esto fuera un terrible sueño. Así podría despertar y sentir paz. Sabría que esto no sucedió, que no te sucedió. Tú has despertado esta conciencia. Has provocado en mí la necesidad de observar, de sentir y de entender lo que significan los niños, de lo importantes que son. Quiero contagiar a todo el mundo de estas ganas de protegerlos, de respetarlos, de amarlos. Tenía que profundizar, saber qué estaba sucediendo a mi alrededor. El caso de Elizabeth me parecía simplemente inaceptable. Así que investigando sobre ella, descubrí un caso tras otro de niños que vivieron algún tipo de maltrato. A la par, también investigué a especialistas que me ayudaron a realizar este documental. Expertos que pudieran darme información real de lo que estaba sucediendo. Así que contacté a médicos, psicólogos, abogados, casas hogar, todos con años de experiencia en su campo. Personas entregadas a velar por los niños. Ahora correspondía responder una triste pregunta. ¿Por qué se da la violencia hacia los niños? Yo creo que ahorita está pasando todo eso porque hay mucha ignorancia. Las mamás de mis niños vienen de algo
similar o igual, abuso sexual, problema de calle, prostitución, no estudiaron, no hay nadie que las guíe, papás presos. Es una cadenita y yo les insisto mucho a mis chavos, a mis jóvenes, cambien la historia, corten la cadena, se les está dando una nueva oportunidad. Sí ha sido difícil lo que han vivido, pero pueden empezar, tienen otras oportunidades. Yo creo que esta violencia tiene muchos años, pero se ha ahora divulgado. Es una violencia que lacera en todas las esferas. Lo que yo he observado es que en cuanto a la violencia sexual, sufre como cambios en los procesos sociales. Es decir, la violencia sexual hubo un tiempo en que los discapacitados eran quienes sufrían la violencia y luego pasa un periodo de tiempo y son hebefélicos, es decir, eligen a las adolescentes y sabíamos de muchos casos de lolitas que eran perseguidas por los pedófilos. Después hubo un cambio hacia niños entre 6 y 10 años y ahorita hay un interés por niños menores de 5 años. Entonces es como que un proceso cíclico. Lo más grave es que el pedófilo generalmente repite el patrón que él sufrió. Es decir, si un pedófilo sufrió la violentación cuando era un niño de 6 años, lo más seguro es que él va a violentar a niños de 6 años. Entonces, por eso hay como que rachas o periodos en el tiempo que va marcando el gusto o el interés hacia donde dirigen sus ojos los pedófilos. La desatención de los padres, la falta de comunicación que hay en las casas, no hay valores ya ahorita. Pienso yo que el niño no se sienta arropado como debe de ser dentro de una casa, es lo que lo hace buscarlo afuera y afuera lo encuentra de una manera equivocada. El problema en estos tiempos es de educación, pero no refiriéndome exclusivamente a la información que se debe dar en las escuelas, sino a la educación en todo lo que esto conlleva, en su conjunto. Para mí la educación es la información, pero debe ir de la mano de hábitos, actitudes que generen propiamente la práctica de valores en donde todo mundo se vaya formando la idea de que debe ser respetuoso con todos los demás. Te comento el caso de Juanito. Juanito tenía 8 años, a esa edad la mamá decide irse de su casa, ¿no? De ya no tolerar la violencia, el maltrato de su esposo, de su pareja, pero desafortunadamente deja a los hijos con el papá. En ese contexto de violencia, en ese contexto de alcohol, Juanito comienza a tener actitudes en la escuela también violentas y a replicar lo que estaba viviendo en casa. Conoce lo que es la calle, lo que es vivir directamente en las calles. Él me comentaba que llega a pedir comida a una taquería que estaba a los alrededores de la Central Vieja y ahí también comienza a conocer a otros amigos. Juan es abusado sexualmente por sus mismos compañeros. Uno de sus compañeros mayores, pues lo victimiza de esa forma, ¿no? Juan comienza a consumir drogas acá en este mismo entorno y empieza a depender de esto para sobrevivir. Y derivado del tema de drogas, él comienza a prostituirse. Comienza a utilizar también opciones de centros de rehabilitación, inclusive comienza a robar para conseguir dinero y comprar drogas. Derivado de esto, él cae a tutelar y no hay opción para él, ¿no? Él va 6 meses al tutelar, termina su estancia en el tutelar y vuelve a las calles. Juan va creciendo en estos entornos y Juan también abusa sexualmente de otro niño. Y él mismo me lo platica de toda esa etapa, pues cuando él es abusado, cuando él en cierta forma entra al tema de recuperación en centros de rehabilitación, tutelar, casas hogar, vivió todo y opciones tuvo, ¿no? Actualmente, en junio va a cumplir 28 años y sigue viviendo en la calle. Querida Elizabeth, descubrí algo que no me gusta, que no quiero que exista, que no acepto. Es donde tuve que encarar el dolor que viven algunos niños. No aquel de cuando no consiguen lo que quieren, o donde tienen que comer lo que no les gusta, y que puede convertirse en tragedia para ellos. No, es el dolor de cuando los dañan y destrozan su cuerpo, su corazón, sus sueños.
es donde son golpeados, quemados, encerrados, humillados, violados, y donde la inocencia no los salva del terror de ser violentados, sino que los hace vulnerables. Hay pequeños que apenas nacieron y ya están siendo violentados. No, esto es algo que no debe existir, que no quiero, que no acepto. La violencia se da en poblaciones vulnerables como los niños y las niñas porque están en una situación de indefensión y de jerarquía. Y obviamente pues son pequeños y no saben cómo defenderse, piensan que los adultos tienen la verdad y son los que les van a guiar, ¿no?, de cómo se deben de comportar. Por eso normalmente se da en estas situaciones, ¿no? Los ponen en una situación de vulnerabilidad. Y los papás piensan que muchas veces pues, los hijos son como pues, parte de sus extensiones. Los papás ejercen el poder, ejercen la jerarquía de una manera quizá donde ellos también aprendieron de esa misma manera, ¿no? Y aprendieron que quizá el ejercicio de poder se puede hacer a través de la violencia, es decir, los golpes, los pellizcos. Y obviamente lo único que genera esto pues es miedo y obviamente se genera un espacio de poca confianza, de poca comunicación. Y obviamente esto pone en riesgo a los niños, porque bueno, al fin y al cabo la casa se supondría que es un espacio donde pueden estar protegidos. Y cuando se encuentran en situaciones sociales como la escuela o inclusive la misma casa pero con otras personas, pues pueden sufrir como situaciones peligrosas como un abuso o una agresión por parte del hermano inclusive, y estas cosas no se hablan porque pues, los niños tienen miedo, tienen poca confianza con los papás porque piensan que los papás se van a enojar, piensan que los papás los van a volver a agredir también, ¿no? Entonces termina siendo una educación en este aspecto de poder y de jerarquía donde los niños no viven sus derechos como tales y entonces pues los ponen en una situación muy complicada donde los niños empiezan a dejar de tener recursos. Hablar de poblaciones en situación de calle y de niños es enfrentar a un ser humano al máximo nivel de vulnerabilidad y de riesgo que pueda tener. Llegar a calle es ir a buscar un espacio que sea pues, un poquito más amigable, más favorecedor, donde en apariencia no se me va a golpear. Desgraciadamente esto no es así. Regularmente las personas vamos por la calle más bien viendo y no observando, no nos permitimos porque es aquello que no es agradable, que no es bonito y entonces es mejor no ver, es más cómodo no ver. Yo soy un número más de las víctimas. A mí me motiva a trabajar porque veo que de los grupos vulnerables, los niños son los vulnerables entre los vulnerables. Históricamente se les ha vulnerado sus derechos. Basta recordar que la primera asociación que defendió el primer caso de maltrato infantil fue la Asociación Protectora de Animales. Entonces se pensó primero en los animales que en los niños, ¿no? En la antigüedad. Históricamente los niños han sido sacrificados, han sido violentados, han sido bajados. Tiene poco que se les reconocen sus derechos. Y bueno, a mí me parece que es responsabilidad de todos trabajar a favor de los niños, es responsabilidad de todos defenderlos. ¿Cómo puedes pensar que hay dos mundos? ¿Cómo puedes dividir de forma tan cruel el mundo en que todos vivimos? Tu mundo por un lado, el de los niños violentados por otro. ¿De verdad lo crees? ¿Tu mundo? ¿Su mundo? No, no quieras huir. Hay un solo lugar para todos. Donde vivo yo, donde vives tú, donde viven ellos. No puedes separarlo. No existe tal cosa. Es el mismo lugar para todos, solo que no quieres verlo, enfrentarlo. Todos estamos juntos en el mismo sitio.
Somos compañeros de vida, yo, tú, ellos. Puedes vivir tu vida con frivolidades, pero ignorarlo no lo hará desaparecer. Tendrás que abrir los ojos y ver lo mismo que yo, y tu corazón se transformará como el mío. Pensarás, sentirás, actuarás. La negligencia. La negligencia, que en términos generales es no cumplirle al niño los derechos que tiene. Así de sencillo. Que también es una definición de maltrato muy sencilla. No cumplirle al niño cualquier derecho que tiene. Y en este caso, si el niño tiene derecho a tener un nombre y no está registrado después de 3 meses, es maltrato. Igual también si los descuidan, al no vestirlos de manera apropiada, al no darles alimento de manera adecuada o en el momento en que se le requiere dar, el no tenerles una cartilla de vacunación al corriente, esto es, en ponerlos en riesgo, poner en riesgo su salud por no protegerlos con esas vacunas que de obligación tendrían que ser puestas en ellos. El hecho de tenerlos sucios, de tenerlos descuidados, de estar desnutridos sin causa aparente, o sea, significa que no están cuidando, no mandarlos a la escuela. Cuando algunos padres de familia o madre de familia deja encerrado en su casa a una niña de 7 años, un niño de 6 años, igual uno de 3, que cuidan a un bebé de 3 meses, y que de repente desaparecen un día, 2 días, los vecinos por ahí por donde pueden les pasan algún alimento, algún líquido. El maltrato fetal aparece como la segunda causa de maltrato que atendemos. Y nos estamos refiriendo desde la madre que rechaza la gestación hasta la madre que dice aceptarla pero comete algunos errores que indican que no está aceptando el embarazo. Si una madre embarazada no acude a control prenatal cuando menos 5 veces en toda la gestación, es maltrato fetal por falta de control prenatal, dado que en eso no está recibiendo la atención médica que puede proteger al bebé. Puede no estar tomando ácido fólico, no estar tomando vitamínicos, y entonces eso afectar al producto de la gestación. Otra cosa sería fumar durante la gestación, tomar alcohol durante la gestación, consumir drogas ilícitas durante la gestación, ser violentado por ella misma, por un tercero, el esposo, los vecinos o quien sea, durante la gestación, física o psicológicamente. La tercera forma que vemos nosotros es el abuso sexual. Si pusiéramos el maltrato fetal como negligencia, sería el segundo lugar. Escandalosamente lo tenemos, pues, de cualquier manera en tercer lugar, en todas sus modalidades, desde tocamientos, desde caricias impropias, desde exhibirse desnudos frente a los niños, desde mostrarles películas pornográficas, revistas pornográficas, el hecho de tener sexo frente a los niños, aunque sean sus papás, eso no está bien, que ellos estén viendo siendo pequeños, hasta la cruenta violación. En cuarto lugar tenemos el maltrato físico. De una sola modalidad, pues pudiera ser una fractura, un morete, un golpe, una mordida, algunas lesiones pues, que lo han afectado. O combinado, combinado con otro tipo de maltrato. Hay que entender que no hay formas de maltrato puras. En un abuso sexual, por ejemplo, hay maltrato psicológico. A ver, ¿quién que es abusado, violado, no va a tener maltrato psicológico, por Dios? Otro, si es violado, si es abusado sexualmente, pues entonces incluye abuso biológico, abuso físico. Pero aparte de eso, también pues ya el propio, así llamado, abuso sexual. Pero además de eso, negligencia. ¿Quién estaba cuidando a esa niña? Y si fue en la escuela, ¿quién estaba ahí evitando que algún amigo, algún profesor o alguien cometiera el abuso? Entonces, no hay formas puras. Y entonces, ahí tenemos metido las formas puras de maltrato físico y aquellas que son combinadas. O sea, aquellas que son maltrato físico con alguna otra forma de maltrato muy llamativa. Dentro del mismo maltrato físico hay uno llamado zarandeo o síndrome del niño zarandeado.
Ahí en ese caso, y sí tenemos varios, lo importante destacar es que es una forma de maltrato físico de las más mortales. Ojalá y se murieran todos, porque terminan con secuelas tan graves, que morirán en los próximos meses o los próximos años, a consecuencia de parálisis cerebral infantil, de las lesiones cerebrales, de ceguera, de sordera, de haber quedado tan deteriorados. Luego entonces llegan con neumonías, con broncoaspiraciones y mueren pronto. Casi siempre es un hombre, puede ser el novio, el cuidador, el padre. De repente está solo con el niño, siempre es a solas, si no, no lo harían. Y a solas, de repente el niño llora, hace alguna travesura. Estamos hablando de niños de un día de vida a 2 años. Y entonces de repente el niño llora o está inquieto, el padre se desespera, no tiene tolerancia a la frustración y entonces lo agarra entre sus brazos, entre sus manos. La forma más frecuente es que lo tomen por el pecho y entonces lo aprieten y lo sacudan. Ya cállate, ya no estés dando lata. Y entonces en ese ínter, pues la pobre cabeza del niño va hacia adelante, va hacia atrás, va adelante, va atrás. Las condiciones propias de la biología del niño hacen que pues, el cerebro simplemente vaya adelante, se golpee, vaya atrás, se golpee, vaya adelante, se golpee, vaya atrás, se golpee. Y algunas otras formas de maltrato que tenemos, también con menos frecuencia, es, por ejemplo, prostitución infantil. Empezamos abordando a algún paciente por maltrato fetal y ahí vamos sobre la investigación y terminamos que hay prostitución infantil. En la calle hay un montón, aquí, pero de todos modos, si vemos aquí los números, no diré que son muchos, pero en la calle sí hay muchos. Tenemos pacientes de diferentes patologías, desde un accidente por traumatismo, por una negligencia porque ingirió una sosa cáustica, un raticida, por el hecho de que lo golpearon, lo abusaron. No puedes entender cómo es posible que haya gente que en vez de cuidarlos, esa persona que le da la protección, el amor, esa persona que le debe de brindar el cariño, haya permitido esta atrocidad, esta magnitud de daño, que no haya prevenido desde una asfixia no letal porque se cayó un aljibe, una ingesta de sosa porque dejé el tiner en una botella de agua, porque dejé el pinol en un bote de leche. Cuando ya está este daño, es muy difícil revertirlo. Son niños que se ven continuamente sometidos a cirugías, son niños que difícilmente van a volver a comer por la boca, son niños que no van a volver a degustar una paleta, una galleta. Van a ser niños que van a verse en la necesidad de tener una sonda gástrica para ser alimentados por una bolsita de alimento líquido, porque no me di cuenta y mi niño traía una pila de reloj en la boca y se quemó todo su aparato digestivo. Porque no me estoy dando cuenta con quién lo estoy dejando, quién me lo está cuidando, porque no estoy platicando con mi niño, porque no estoy teniendo esa comunicación. Otras de las patologías muy comunes que tenemos en nuestro servicio, desafortunadamente, son los traumatismos craneoencefálicos. Se pueden catalogar desde leves, moderados y severos. Muchas veces son también negligencia por parte de los papás, de los cuidadores, de quien está al pendiente del niño. Tenemos los traumas de cráneo desde la propia altura, niños pequeñitos que se pueden caer desde estar paraditos y tener una caída, caerse de una cama. Todos esos son tipos de descuidos que debemos de tener precaución los papás de prevenir. Los niños que se caen de pisos de 3, 5, 8 pisos, niños que se caen de las azoteas. Entonces es un descuido total por parte de quien esté al pendiente en ese momento de los niños, ¿no? Nos llega mucho niño golpeado con el síndrome de Kempe, nos llegan niños abusados sexualmente desde niños pequeños. Nos llegan adolescentes también que son atacadas sexualmente. El síndrome de Kempe entiéndase como el maltrato hacia los niños. Las formas más comunes de maltrato, son el abuso sexual, pero también la omisión. Esto es, ahí estás, pero no te atiendo, pero no te cuido, pero no te vigilo, pero hago como si no existieras. Entonces, cuando un niño en esta situación familiar se sale a la calle, sobrevive en las calles, pero entonces son otros riesgos los que corre. En el caso de las niñas es más difícil, no las vemos casi en las calles, porque ellas no peligran en la noche a noche en la calle, sino que generalmente ya es un adulto el que las tiene en otro lugar
y es otro tipo de riesgos el que corren. Estamos hablando de abuso sexual, de redes de prostitución infantil. El bullying. Bullying en casa, bullying hablando familiarmente, desde que los tíos agarran al más pequeñín y le hacen bullying. Los primos, o sea, ahora sí que amiguitos de la colonia, etcétera. Y en escuela de igual manera, agarran a un solo compañerito para todos estarlo agrediendo. ¿Por qué se da este fenómeno? Ahora sí que es lo que nosotros estamos estudiando. Queremos ver qué está pasando aquí, qué está pasando con los niños de ahora, qué pasa con esa soledad que traen, qué pasa con esos vacíos, y todo concuerda hasta ahorita en una sola situación, que los padres se han alejado de sus hijos, ya no están tan pendientes de ellos. Entonces, cuando ya no están pendientes, los tutores, los padres, los que debieran de estar 7, 8 horas con el pequeñín, entonces ahí el pequeño, ¿quién va a ser su mamá? ¿Quién va a ser su papá? El internet. El internet les va a decir hasta cómo vestirse, qué moda está, qué todo. El niño va a querer encajar y donde no encaje, entonces repercute en bullying, rechazos, etcétera. Y entonces ahí se da el fenómeno de agresiones, víctimas, victimarios. En bullying en casa empieza desde una agresión verbal, psicológica, desde una mueca, puede ser así, desde una mueca, porque el pequeño a lo mejor se guía más corporalmente. Entonces, si recibe un abrazo el niño, ¿qué está recibiendo? Amor. Por lo tanto, ese niño va a crecer sanamente, con amor. Si no lo recibe y recibe una mueca de quítate, vete, retírate, estoy ocupada, ocupado, en caso pues de los padres, porque ahorita también se da mucho que la mamá trabaja, entonces el papá queda en casa y la hace también mamá, papá, y es cuando el papá también rechaza. Vete o no me sirves de nada, ahorita no me puedes ayudar en esto, lejos de decirle ayúdame con labores a lo mejor a su tamaño, a su edad. Por lo general, cuando un niño viene desde casa violentado, viene y hace el acto de repetición, depende cómo lo estén violentando a él, con fuerza, con verbalmente, psicológicamente, etcétera. El maestro o maestra, cuando es un violentador sexual, ellos ya saben su modo de operar. Entonces el modo de operar por lo general es empatizando con el niño o la niña y ganándose su confianza. Una vez ganando la confianza, entonces empieza el acoso. La violencia tiene muchas facetas. Yo ahorita estoy recordando alguna vez que veía en la tele, no un caso de aquí, pero veía en la tele cómo había sucedido de un padrastro que abusa de los niños. ¿Sí? Abusa sexualmente de los niños, y veo que luego entrevistan a los señores de la ley, a los policías, y dicen, bueno, ¿y dónde estaba la madre? La madre sale a trabajar, el padrastro se quedaba allí, y dicen los policías, pero ya estamos en búsqueda de la madre, ¿por qué ha dejado a estos niños solos? O sea, es peor pecado salir a trabajar para buscar alimento que el propio abuso. Entonces, esto está arraigado socialmente, ¿sí? Decir, bueno, la madre tiene que cuidar, entonces no cuida, entonces está mal la madre. Y también va implícito que entonces el padre o el hombre puede abusar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es su naturaleza o por qué? Me lo pregunto y me llama la atención mucho esto. Socialmente estamos tomando más en cuenta lo que hace mal una madre, por decir, y no nos estamos centrando en la violencia, pero sobre todo en sus efectos y en estos sobrevivientes, que nosotros le llamamos así porque es eso, sobrevivir a la violencia, y en los efectos que en ellos causa. ¿Sí? Nos dedicamos a castigar, a hacer muchas más cosas, en vez de verificar cómo está el daño, cómo está el niño, ¿sí? Y poder emprender acciones para ir sanando esto y no buscar culpables a quién, y los adultos arreglarnos y no centrarnos en los niños. La violencia puede manifestarse desde las cosas más simples que vivimos día a día, desde lo que puede parecer tan sencillo para nosotros. Palabras ofensivas como tonto, pendejo, cabrón, estúpido. Darle la nalgada, el jalón de oreja, la cachetada, el pellizco. Cosas como no atenderlo cuando lo necesita, cuando tiene hambre, su baño diario,
dormirlo a la hora que le corresponde, la indiferencia, obligarlo a trabajar, ponerlo a hacer cosas que no le corresponden, dejarlo solo en casa, que cuide a sus hermanos, darle acceso a computadoras, tabletas y celulares sin nuestra vigilancia, o cuando aún acompañándolo le permitimos ver información que no corresponde a su edad, llevarlo al cine a ver una película de adultos solo porque no tuviste quien lo cuidara. Dejar a tu hijo con personas que no conoces de verdad puede ser un peligro. Y no importa que sea el abuelo, el tío, el primo, tu gran amigo, tu mejor vecino, el compadre. ¿Los conoces bien? ¿Sabes realmente qué clase de personas son? Puedes haberlos visto toda tu vida, pero ¿realmente los conoces? Nos han hecho creer que la violencia en casa y que el abuso sexual infantil se vive en familias que tienen dificultades económicas. Pues no, la violencia en casa y el abuso sexual infantil se da en cualquier nivel económico. Y tampoco importa el nivel de preparación y estudios que tenga la persona, porque esto no hace que un violentador deje de serlo. Son estas cosas a las que no les damos importancia, y esto en gran medida porque muchos de nosotros crecimos creyendo que son normales. Nos hicieron creer que esa clase de violencia era parte de educar. Muchos de nosotros la vivimos. Ahora sabemos que no, que es una equivocación y que tenemos la oportunidad de educar con amor y respeto. Elizabeth, ¿qué hiciste pequeña para merecer esto? ¿Ser una niña? ¿Solo eso? Me rompo la cabeza, hermosa Elizabeth, tratando de entender qué pudo haber en la mente y el corazón de esta persona para hacerte lo que te hizo. ¿Qué puede haber anidado un ser humano en su corazón para tratarte de forma tan brutal, tan salvaje? Si solo eres una niña que pensaba en los juguetes que recibiría en Navidad, que te emocionabas porque estabas aprendiendo a leer, a escribir, que apenas comenzabas tu vida. ¿Cómo puedo hacer entender a mi mente y a mi corazón que ya no estás porque te violentaron de tal forma que ahora nos haces falta, que ahora vivimos tu ausencia, una ausencia que hace doler el corazón y el alma? Dime, hermosa, ¿cómo llenamos el vacío que dejaste? ¿Y cómo aliviamos el dolor de la violencia que viviste? ¿Qué puede haber en el corazón y la mente de una persona para dañar a un niño? No importa cuál sea tu religión, tus creencias. No podemos conformarnos pensando que ese niño, a esa niña, les correspondía vivir la violencia. No hay pretextos para aceptar que se daña a un niño. No importan tus costumbres o tu herencia. Ni siquiera importa tu cultura, si eso es pretexto para dañarlos. No. No importa el lugar en el que vivas, ni la lengua que hables. Lo que sí importa es que tú, como ser humano, respetes a otro ser humano sin pensar en su edad o su condición. No importa el color de tu piel, la comida que comas, no importan tus preferencias. Sí importa detenerte y pensar. Sí importa ver a los niños con la dignidad que se merecen, con total respeto. Los niños merecen paz. Los niños merecen amor.
Los niños merecen protección. Ahora estás consciente que no importa dónde vivas, con quién vivas o qué vivas. Ayer, hoy y mañana será siempre igual. El respeto a los niños debe ser y será. Hay un perfil como muy básico, ¿no? Cuando los niños han tenido una situación de este tipo. Y hay toda una sintomatología que está detrás de esta, ¿no? Que hay ansiedad, hay ensimismamiento, hay timidez. Pero lo más difícil es que pareciera que son niños que no tienen una capacidad de comunicar lo que está sucediendo. En realidad pareciera que la familia no hay canales de comunicación que sean afectivos y accesibles. Entonces creo que esa es como la parte más complicada, en donde no hay factores amortiguadores y el niño de alguna manera no siente que tiene un respaldo al momento de poderlo denunciar. Entonces pareciera que en esta relación hijos-padres viven como una ausencia de cuidados y una ausencia de factores de protección. Muchas veces ellos piensan que la violencia es normal y que la manera en cómo los papás actúan es por culpa de ellos. Entonces los niños y las niñas llegan con culpas, llegan con muchos resentimientos también a la vez. Y los papás piensan que es parte, ¿no?, de su manera de educar y de su manera de ser y de resolver los problemas. Entonces los niños y las niñas pues empiezan a vivirse de esa manera como si ellos fueran los culpables de vivir esto, ¿no?, de vivir la violencia. Se viven muchos tipos de violencia. Se viven violencias verbales y se viven violencias físicas. Ambas generan muchos problemas en los niños y en las niñas, generan situaciones que los ponen en una vulnerabilidad, los ponen en una indefensión, los ponen en unas situaciones donde no saben cómo actuar y obviamente esto se va dando en muchas manifestaciones de su vida cotidiana. Que en general quien más maltrata es la madre, en general. Pero si hablamos de abuso físico, en general quien más maltrata es el hombre. Y de abuso sexual, prácticamente la más maltratada es la mujer. Pero ha habido años en que ha estado a la par. Hablas de maltrato sexual o de abuso sexual o de violación y hemos tenido uno a uno. Y si hablamos pues del maltratador, también el Münchhausen lo ocasiona mucho más la mujer, el zarandeo lo ocasiona prácticamente el hombre. Y hablando en términos generales, quien más maltrata es la mujer. Si hablamos en cuanto a los grupos etarios, ¿cuál es el grupo etario más afectado? Los menores de 5 años, o sea, recién nacidos, lactantes y menores de 5 años, o sea, los más débiles, los más incapaces de defenderse, los más lábiles. Y si hablamos de abuso sexual, de los 4 a los 8 años es cuando es más frecuente. La gente no llega diciendo, le traigo a mi niño porque lo maltraté. Llegan inventando cosas. Tienen miedo de que si dicen la verdad van a tener un problema legal. Cuando lo hace el hombre y le encubre la mujer, pues bueno, ahí es que la mujer pues ama al hombre, pues, y pues si lo ama, pues lo va a proteger. Y la otra cosa es que lo más probable es que el maltratador hombre haya amenazado, tenga atemorizada a la mujer. Y le dice, pues si me pones dedo, te voy a hacer daño, te voy a matar, te voy a hacer cosas. El niño es maltratado, el niño es abusado y el niño es excluido de su familia. Niños que se salen a la calle en búsqueda de mejores formas de vida, o niños que cometen algún delito y que son entonces ingresados a las granjas o a los centros tutelares de menores que todavía hay, o niños que de forma preventiva el Estado los resguarda en una casa hogar para separarlos de su propia familia y de esa manera tratar de buscarles una nueva oportunidad de vida, ¿no? Las condiciones de violencia dentro de las poblaciones la quiero jalar con un cuento muy interesante en cuestión de derechos humanos que dice que la cachetada, esta agresión física, emocional, con palabras, el ayuno, el cuarto oscuro, el encierro, todo esto de repente parece sacado de un cuento de terror y además como en el campo de concentración, en un área de tortura allá a lo lejos. Sin embargo, todas estas cosas se empiezan a vivir desde casa y entonces de repente es como de ¿dónde está la violencia? Desgraciadamente las violencias empiezan en casa y entonces
ese golpe, ese dejar de comer porque se prohíbe la alimentación o porque no hay manera de alimentar, esas agresiones empiezan desde la casa. La violencia en relación a la infancia se puede entender desde cuestiones que van desde esta agresión física a las cuestiones emocionales, a lo que tiene que ver con el abuso sexual o diríamos, bueno, ya más grande, las omisiones de cuidados van desde esta parte de que tiene que ver con el abandono, y en este abandono también puede haber estas mismas condiciones de salidas de los chiquitos de las propias casas porque ya no les representan un área de seguridad. Entonces es más fácil pues que me vaya a la calle, porque en la calle pues estoy más tranquila hasta cierto punto porque siento que no me van a golpear como lo están haciendo en casa, o cuando menos me voy a sentir un poquito más tranquilito, ¿sí? Y desde casa, no necesariamente tiene que ser en calle, desde casa también esta violencia sexual se puede combinar en una condición de explotación sexual comercial infantil. Entonces de repente decimos, sí, es que allá a lo lejos donde los niños, no, pues también eso puede ser desde casa, donde en ese seno familiar puede ser la propia familia que en ese momento pues entonces también están prostituyendo, están explotando sexualmente a un niño, y entonces que tiene que ver con cuestiones tan básicas como es la alimentación, o simplemente pues no hay una conciencia en relación a ese nivel de agresión que está sufriendo ese chiquito. Cuando tú golpeas a un menor, estás mermando su personalidad, estás mermando su seguridad y lo estás orillando o estás provocando que este menor tenga menos herramientas para la vida. El menor va a crecer pensando que las cosas o los problemas se resuelven a golpes, y él lo va a repetir en algún momento. Los casos de abuso sexual infantil, el 80% de casos se da en la familia. El papá, el abuelo, el tío, el primo, un conocido, generalmente se da en la familia. Anteriormente a la reforma, ningún miembro de la familia podía ir a denunciar porque pues eran los agresores, ¿no? Si el papá era el que estaba agrediendo al menor, pues nunca iba a ir a defenderlo. Entonces, nuestros niños hasta hace unos años estaban en total indefensión. Ahorita con la reforma cualquier persona puede ir a denunciar por este niño. Casi siempre el agresor viene dentro de la familia o es una persona muy cercana a la familia. Muchas ocasiones el primo, el padrastro, muchas veces es que el padrino, el compadre, que es gente que a lo mejor no tenían un lazo muy cercano desde tiempo atrás, y pues como es familiar o es conocido, entonces se les hace fácil dejar a los niños, y pues ahí es donde pasa el acto. Siente uno, en primer lugar, la agresión contra los niños, que muchas veces las familias maltratan a las criaturas o las echan a la calle a que se vayan a jugar a la calle, o las llevan a un lugar donde hay juegos para que practiquen, y entonces salen las emergencias en este caso. Las quemaduras, atropellados, porque muchas veces las criaturas se salen de su casa y un automóvil va pasando y lo atropella, y entonces tiene fracturas, escoriaciones y heridas en distintas partes del cuerpo. Es doloroso saber tantas historias y entender qué sucedieron. Es doloroso pensar que un ser humano sea capaz de hacer cosas como esta a otro ser humano. Es doloroso que una persona, habiendo recorrido una vida de experiencias, habiendo vivido dolor, habiéndolo sufrido, no intente un cambio para los que vienen, para los que apenas comienzan a vivir, para los que tienen la oportunidad de experimentar una historia distinta. No entiendo que si nosotros ya vivimos este dolor, no lo cambiemos. ¿Es tan difícil querer algo distinto para nuestros niños? ¿Es tan difícil darles la oportunidad de vivir mejor? ¿De crecer mejor? ¿De ser mejores? Querida Elizabeth, ¿qué sentirán tus hermanos pequeños como tú al ver que ya no volviste después de que tu hermanastro te dañó de forma tan grave? ¿Qué sentirán tus pequeños hermanos de saber que no volverán a verte, a correr contigo,
a jugar a esconderse. ¿Sentirán miedo? ¿Dolor? ¿Enojo? ¿Desesperación? ¿Te llorarán noche a noche esperando que algún día entres por esa puerta? Sin poder entender lo que sucedió. Ellos inocentes, igual que tú, pensando que te verán algún día, que tal vez volverás con esa sonrisa que también conocían. ¿Qué sentirán viendo tu espacio vacío? Tus muñecas, tus vestidos, esos zapatitos que tanto te gustaban. ¿Por qué tuviste que vivir lo que viviste? Lo que no te correspondía, lo que no tienen que vivir los niños. ¿Por qué tus hermanitos tuvieron que vivir esto? Un dolor que simplemente no entienden. Tu pérdida, la violencia. Lo único que esperabas era una vida segura. Lo único que merecías era ser protegida. Lo único en lo que pensabas era en jugar, divertirte, aprender. Lo único que debía pasarte era ser amada y respetada. Lo que esperan tus hermanos es una vida segura. Lo que merecen es ser protegidos. Lo que les corresponde es jugar, divertirse, aprender. Lo que debe pasarles es ser amados y respetados. Los niños víctimas de abuso sexual pueden morir porque sus cuerpos no están diseñados anatómicamente para la relación sexual. Es triste, y mira, ahorita me ericé de decir que puedes encontrarte un caso de abuso sexual infantil en la morgue. Hay casos que ustedes pueden ver en la televisión de llegó al hospital golpeado, maltratado y víctima de abuso sexual. Donde sea que lo vean, en las redes sociales, en la televisión, es algo que está sucediendo todos los días y nos pide a gritos que hagamos algo con estos niños y por esos niños. Generalmente hay algún testigo y pueden ser testigos silentes que saben que algo está pasando en casa y no lo dicen. Hay una enfermedad que se llama vulvodynia. Son mujeres que constantemente tienen dolor en la vagina. Cuando empezamos a buscar y descartamos causas por virus, por bacterias, por traumatismos, nos vamos a buscar casos de abuso sexual infantil y generalmente lo encontramos. Porque hay un fenómeno, lo han escuchado como a manera de flashback, que alguna situación, un olor, un color, te puede recordar un evento. Generalmente quien ha sido víctima de abuso sexual infantil relaciona el que le toquen la mano, un perfume, un color, una canción y se revictimiza nuevamente. Vuelve a ese momento de su tragedia y viven con eso. Entonces, hay secuelas a largo plazo, otros que terminan fatales, pero generalmente el 85% se los lleva. Aquí y aquí. Cada minuto, cada segundo, hay 1 millón de pedófilos conectados en las redes sociales. Tenemos más de 300,000 páginas pornográficas en la Deep Web. Y 1 de cada 5 niños está siendo contactado por un pedófilo. Es decir, estos pedófilos se escudan tras una identidad falsa, tras una personalidad de otro niño para captar a estos menores, ganan su confianza. Una vez que ganan su confianza, empiezan a pedir las imágenes, más imágenes, obviamente de tipo sexual. Los niños están expuestos a un sinnúmero de delitos, a un sinnúmero de peligros. Si se ven con el agresor en un mundo real, pueden ser víctimas de abuso sexual, pueden ser víctimas de trata, de explotación. Probablemente este niño no regrese a casa. Si nuestro hijo vemos que tiene conductas sexualizadas, es porque algo está pasando.
los niños no tienen esa información, no tendrían por qué saber esa información si no es porque han sido sometidos a alguna conducta de corte sexual. A las niñas frecuentemente, muchas veces, las violan los padrinos, las madrinas, en fin, las niñas son más vulnerables a ser agredidas que los varones. Generalmente los varones son más defendibles que las niñas. Las niñas, por sus órganos genitales que tienen, son más fácilmente alterados para ello. Quiero platicarte cómo es que se repite el patrón de pedofilia. Sí, vamos a tener 3 grupos de pedófilos. Los hebéfilos, que prefieren a los adolescentes, los pedófilos, que prefieren a los niños, y los infantófilos, que prefieren a los niños menores de 5 años. Lo que ocurre es que una mami pertenece a una familia en donde se ha dado el abuso sexual. Por lo tanto, tiene como un costal de conocimientos donde el abuso sexual forma parte de su vida. Esto va a hacer que el significado del abuso sexual sea un significado cotidiano, no como en una familia donde no han vivido el abuso sexual y ven el abuso sexual como mal. Una mami que lo vivió lo ve como un evento cotidiano, normalizado. Entonces esta mami, como su propia mami no la pudo cuidar del abuso sexual, porque la propia mami sufrió el abuso sexual, va a desarrollar ciertas cualidades. Van a ser mamis perversas, van a ser mamis sádicas muy agresivas, van a ser mamis sutiles que hacen la agresión de una forma que no se nota, van a ser mamis desprotectoras, no brindan protección a sus hijos, van a ser mamis doble vínculo, dicen una cosa y piensan otra cosa, o van a ser mamis seductoras, son mamis claramente seductoras. Y al ser así, estas mamis van a hacer en sus hijos conductas y actitudes que hacen que ya en el mundo de la socialización encuentren a un pedófilo y él sea el foco de atención del pedófilo, porque los observan y los toman porque tienen estas actitudes. Entonces tú verás en el mercado algunas conductas agresivas de alguna mamá y para la mamá es una cosa cotidiana, o verás concursos de televisión donde las niñas son expuestas físicamente y las mamis están muy felices. No necesariamente todas sufrieron abuso sexual, pero sí estas mamis colocan a su hijo en posición de riesgo, no haciéndolo de forma a propósito, sino que lo hacen porque en su costalito de significados viene esa información y vienen estas actitudes que ellas desarrollan como parte de sus procesos de pensamiento cotidiano. Hicimos una investigación en donde descubrimos que por medio del dibujo libre a color, el niño expone si ha sufrido de abuso sexual o no. Solamente hacen un dibujo que debe ser en condición de evaluación y bajo un especialista, no cualquier dibujo. Entonces se evalúa el dibujo y entonces en la reproducción se observa la fase en la que se encuentra el niño y gracias a ese dibujo nosotros podemos detectar e intervenir de forma inmediata. Este dibujo se aplica de forma masiva en escuelas de la zona metropolitana y hemos encontrado que 6 de cada 10 niños presentan información sexual no propia para la edad, lo cual nos impresiona porque estaríamos hablando de que no los 6 sufrieron abuso sexual, pero poseen información sexual que no corresponde a su desarrollo y que los puede colocar en condición de abuso sexual, porque el abuso sexual no solamente es el acto sexual forzado, puede ser que observen a una persona desnuda, puede ser que observen a sus papás teniendo un acto sexual, puede ser que sean víctimas de pornografía, puede ser que sean acosados sexualmente sin que necesariamente los toquen. El abuso sexual es una gama muy amplia de conductas en donde hay un adulto que dio la información a otro y ese otro la reproduce con niños. Quisiera platicarte qué ocurre con los papás en el caso del abuso sexual. En nuestro país la condición del papá es muy particular. La madre es una madre todopoderosa, que ya platicamos que tiene ciertas actitudes que pueden condicionar el abuso sexual. Pero el papá es un papá conductual. Lo que va a hacer el papá es o él mismo aplica el abuso sexual o de manera conductual no participa
tanto en el proceso del niño de generar actitudes propiciatorias para el abuso sexual, sino que realiza conductas que el niño observa como cotidianas, y esto también lo predispone para el abuso sexual, porque el papá puede tener conductas hiposexuadas o hipersexuadas. Y entonces el niño, al ser observado por un pedófilo, el pedófilo elige al niño hipersexuado o hiposexuado. El hipersexuado es un niño que tiene un interés importante por cualquier tema sexual, mientras que el hiposexuado es el niño que no quiere saber nada de temas sexuales. Algunas personas piensan que esta es una problemática solo de clases pobres, pero no. Este problema se presenta en cualquier nivel socioeconómico, tanto en las clases altas como en las clases bajas. Nosotros que hemos ido a hacer investigación en cualquier tipo de escuela, lo hemos encontrado en la misma magnitud, 6 de cada 10. Hemos hecho investigación entre población indígena, Wixárika y Rarámuris, y nos hemos dado cuenta que este índice se sube todavía más. En lugar de 6 de cada 10, 8 de cada 10 niños presentan información sexual no propia de la edad. También hemos hecho investigación en población de discapacitados. Hemos trabajado con niños con discapacidad intelectual, con autismo, con trastornos de comunicación, trastornos del lenguaje, y también hemos observado que 6 de cada 10 tienen información sexual no propia para la edad. Entonces, como podemos ver, esta problemática se da en todas las condiciones sociales y en cualquier tipología de niño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo qué es esto. No entiendo ni quiero entender. Violentar a un niño de tal forma. No creo que un animal haga algo así con su cría. ¿Por qué un ser humano lo haría? ¿Por qué un padre, una madre, un hermano, un tío, un amigo, un compadre, un vecino? ¿O simplemente por qué cualquier persona? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Violencia sexual? ¿Y contra un niño? Querida Elizabeth, quiero decirte, pequeña, que no hace falta ser tu mamá para que me duela lo que viviste. Tú representas a todos los niños que han vivido algún tipo de violencia, pero también representas lo mejor que tenemos en este mundo. Yo represento a todos los adultos que queremos darles respeto, amor, dignidad, seguridad. Represento a todos los que sabemos la importancia de cuidarlos, de protegerlos y permitirles ser niños con la sencillez que eso representa. Me gustaría muchísimo que no lo detectaran, que nunca lo detectaran porque no está pasando. Así que es muy importante saber, número 1, cuáles son los datos que puede dar un niño que está siendo abusado. Son niños que van a tener problemas para sentarse, problemas para caminar, pueden tener regresiones. Si el niño ya no se orinaba en la cama, lo está volviendo a hacer. Puede estar teniendo pesadillas. Ojo, no hay que caer en la paranoia, hay que integrar todo. Si el hijo está teniendo pesadillas, solamente está teniendo pesadillas, quizá revísale qué está viendo en la televisión o qué está viendo en las tabletas o en los teléfonos, que ahora ya también es una manera muy relajada de decir, estoy cuidando al niño, le di el dispositivo móvil y no sabemos qué ven nuestros hijos. Eso también es violencia. Y los podemos estar dejando en las manos de un pederasta, o sea, de un tipo o una tipa que están viendo imágenes de niños y luego después las suben a las redes sociales, venden esa información, eso es real. Y el niño está conectado, el niño es inocente, le dicen tómate una foto y el niño sabe tomarse fotos y la suben. Otra de las cosas es ver si el niño o la niña está teniendo algún olor anormal que no tenga que ver con alguna infección o con la falta de higiene.
Y sobre todo cambios en la conducta. Si el niño se está haciendo retraído, sumiso, no habla, llora todo el tiempo, es un dato. Pero también si el niño está enojado todo el tiempo. ¿Y con quién está enojado todo el tiempo? ¿Cómo saberlo? Cuando el niño acaba de sufrir el evento no tiene ningún cambio de conducta, solamente muestra una conducta, se muestra chilloncito o con actitudes propias de un niño más pequeño. Es decir, va a buscar acercarse a su mamá, va a buscar el berrinche o va a buscar el llanto para acercarse a su mamá. A veces la mami, porque tiene estas actitudes, no se puede dar cuenta, pero contamos con los maestros que se dan cuenta de esta conducta regresiva a condiciones de niño más pequeño y la maestra se lo comentará a la mami para que busquen la ayuda. Cuando el niño ya tiene más tiempo con el evento, es decir, cuando está en estos procesos donde ya asimila la idea, va a tener cambios en la conducta, cambios en la alimentación y cambios en el sueño. Cambios en la conducta, puede tener problemas de aprendizaje o puede manifestar conductas que antes no había manifestado. Cambios en el sueño, puede dejar de dormir, tener pesadillas, tener terrores nocturnos o tener insomnio. Cambios en la alimentación, puede ser que deje de comer, puede ser que incremente su alimentación y además va a presentar a lo mejor procesos de enuresis, hacerse pipí en donde no debe hacerse, o encopresis, hacerse popó donde no debe hacerse. Entonces estas manifestaciones me dirán a mí que algo ocurrió y que este evento es diferente. Un actor importante que me puede decir es el maestro. Por eso el papá debe trabajar en coordinación con el maestro. Cuando yo sé que esto está pasando, le digo a mi hijo, hijo, ¿me quieres platicar algo? ¿Quieres comentar algo conmigo? Y no mostrarme autoritario, sino un papá comprensivo para que el niño tenga la libertad de decirlo. Si el niño no lo dice, sí sería importante buscar apoyo profesional para que en compañía de ese apoyo profesional podamos salir de este trance. ¿En qué nos convierte esto? ¿Qué clase de seres somos? ¿Y qué queremos ser? Y busco en mi corazón lastimado y quiero encontrar respuestas al dolor que esto me provoca y quiero encontrar una solución porque duele el alma, duele la mente, duele el corazón. No hay suficientes lágrimas para llorar este dolor. Se ve desconfianza, se ve nerviosismo, ansiedad, pero es muy diferente cuando yo he trabajado con niños violentados sexualmente. Ahí implica ya una gama más grande de sentidos afectados, desde el sentimiento de vacío, de soledad, de desprecio, de incluso asco a sí mismos, se tienen mucha repulsión, empiezan las anorexias, las bulimias, la obesidad para llenar esos vacíos. Una constante en los chicos en situación de calle tiene que ver con el uso de drogas. De repente esto es como, ¡ah, qué terrible! ¿Cómo es que usan drogas? Bueno, esto es algo que les ayuda a paliar el daño no solo físico, sino también emocional, para dejarse de acordar de todo aquello que ha pasado, para dejar de tener hambre, para dejar de tener frío. Entonces ese tonchito representa esa posibilidad de tratar cuando menos un rato de escapar de esa realidad cruda en la que están viviendo. He encontrado que las personas que sufren abuso sexual pasan por 4 fases. La primera fase es el shock. Una vez que sufres el abuso sexual, quedas así como impactado, no sabes qué hacer. Esta fase dura muy poquito, dura solamente algunos días o algunas horas. Aquí no hay ningún cambio conductual en las personas. La segunda fase sería una fase de asimilación que es clave en los procesos psicológicos y en la reproducción del evento. Si tú asimilas el evento como un evento normal, es muy probable que reproduzcas la conducta porque así lo estás asimilando. Pero si en este proceso de asimilación, como eres una persona con potencialidades, hay alguien que te acompañe, tú asimilas y ya no lo reproduces. Después de la fase de asimilación viene la fase de reacción. En la fase de reacción empiezas a reproducir la conducta y aquí hay una diferencia clave entre hombres y mujeres. Los hombres son más conductuales, entonces les ocurre el evento
y reproducen la conducta como ocurrió. Es decir, si un niño les hizo algo en la escuela, ellos van a reproducir la conducta en la escuela. Si fue jugando fútbol, ellos van a reproducir la conducta jugando fútbol. Mientras que las niñas no reproducen hacia afuera, reproducen hacia adentro. Por lo tanto, las niñas tienden a somatizar, a enfermarse o a guardar la información como algo muy doloroso, como algo sucio, como algo inadecuado, y lo guardan y se quedan los secretos. Y a lo mejor en la adultez, ese secreto se convierte en un problema sexual, en un problema alimenticio o en esta conducta de ser madre. Y la cuarta fase es la fase de normalización, que es una fase muy triste, porque el niño vivió el evento del abuso sexual y lo normaliza y ya es parte de su vida cotidiana. Entonces, en el caso del incesto, una niña sufre el incesto, piensa que es lo normal, continúa en una relación incestuosa y crecerá y buscará una condición incestuosa donde sus propias hijas sean producto del incesto. El abuso sexual se liga con el suicidio. De ahí que nuestra organización trabaje con los dos fenómenos, el abuso sexual y el suicidio. Se ha encontrado que los niños menores de 12 años que intentan suicidarse o que logran el suicidio es porque tuvieron una condición de violencia entre la familia. Y en especial el abuso sexual implica que el niño se quiera suicidar. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ocurre que el abuso sexual es un fenómeno reiterado, no ocurre una sola vez, a diferencia de la violación, que es un acto tan doloroso que el niño queda como muy lastimado y se aleja. El abuso sexual lo hace una persona que tiene contacto con el niño. Por eso es común que se repita en varias ocasiones. Entonces el niño, al enfrentarse a una condición de violencia consuetudinaria, lo que hace es darse cuenta que no lo puede solucionar. Y al no poderlo solucionar, pierde la habilidad de resolución de problemas. Y entonces ya no tiene esperanza y opta por la muerte como única solución. Actualmente se utilizan programas de corte cognitivo-conductual para el trabajo sobre el abuso sexual con bastante éxito, pero lo que se ha observado en la investigación es que los niños y las niñas que sufrieron abuso sexual y que fueron manejadas con un programa de este tipo mejoran, pero a largo plazo vuelven a presentar la conducta o el significado. ¿Qué crees que pasa? Lo que ocurre es que nuestro cuerpo tiene memoria sensorial. Entonces, un niño que sufre abuso sexual platica el evento con un especialista, mejora y regresa a la vida cotidiana cuando en el futuro es activado corporalmente, los significados regresan, no con la misma fuerza, pero al regresar, regresa con la patología y la persona vuelve a sufrir. Por ello considero que las personas deben ser trabajadas en todas sus esferas, la espiritual, la intelectiva, la corporal y la psíquica. En ocasiones las mamis vienen a buscar apoyo psicológico porque dicen que sus hijos, que son menores de edad, tienen conductas como amaneradas o como no correspondientes a su género. Y lo que hemos visto es que cuando el niño sufre abuso sexual por una persona de su mismo género, es decir, la niña fue violentada por una mujer o el varón fue violentado por un varón, quien los violenta está implicando el género por el que puede decidir el niño. Y cuando asisten al proceso de terapia, el niño decide sobre sí, porque no puede ser que un violentador decida por ti. Tú debes tomar la responsabilidad de tu cuerpo, tener el autodominio y tomar una decisión sobre tu género. ¿Quién eres tú? ¿Viviste el mismo dolor? ¿Crees que es normal hacer daño y por eso lo haces? ¿Creciste pensando eso? ¿Recuerdas el miedo cuando a ti te violentaron? ¿Recuerdas tu anhelo de ser protegido? ¿Recuerdas el amor? Ese amor que guardabas en tu corazón y cómo te lo destrozaron con maltrato.
Piensa en lo que hubieras querido para ti. El amor, la protección. Piensa en las cosas bellas que hubieras querido vivir en la niñez. Imagina y siente. Imagina y siente lo hermoso de ser tratado con dignidad y con respeto. Siéntelo a través de tu trato a los niños. Siente, piensa, actúa. El perfil del generador de violencia pareciera que es una persona que tiene pocas habilidades de afrontamiento, de tener una capacidad de relacionarse con sus pares. Es una persona que vive en una constante frustración, sentimientos de ira y esta capacidad de poder agredir. Es una persona que podría no ver al otro como una persona, ¿no? Que trata de verlo como una extensión de él y que el otro tiene que estar a su disposición. Eso es, yo creo, que uno de los principales perfiles. No creo que podamos definir a una persona como tal, pero sobre todo es esta frustración, ira y agresión que viven constantemente en el individuo. ¿Por qué pega una madre a sus hijos? ¿Sí? No pega por el placer de decir, ¡ay, voy a ver a este niño cómo llora! No, yo no creo que ninguna madre haga daño, pegue o maltrate a su hijo por gusto. Un paciente psiquiátrico puede cometer maltrato. Entonces tenemos que mandarlo al psiquiatra y que venga con su receta y con su contención química. Y si esa era la causa del maltrato, el maltrato se va a reducir en la familia de ese individuo. El problema es el dinero. El no tener dinero para comer, la hipoglucemia hace que uno se vuelva irascible, que se vuelve un enojón, molesto. Entonces llega un niño, te hace una travesura, le partes. Ahora, si piensas que el dinero también lo tienes que llevar a la casa para la renta, para la manutención y para otras cosas, pues estás que te lleva el carajo. Y te hace enojar un niño o tu vieja y hay violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? Dinero, a trabajar. ¿En qué? Pues en lo que sea. De barrendero, de lo que sea. Ya después pones un emporio o a ver qué. El chiste es tener dinero para empezar a abatir la causa del maltrato que tienes. ¿Qué otra causa puede haber? Por ejemplo, familiar. En las situaciones donde la familia es disfuncional por alguna razón, adicciones, alcohol, pues bueno, entonces, si se entiende el asunto, hay que tratar de enganchar a los individuos adictos en algún centro de rehabilitación para adictos o de un centro de rehabilitación para alcohólicos. Si el problema es que no hay amor en la familia, no hay amor para con los niños, y ya se hizo toda la lucha, ya se hizo incluso, visitamos psicología, visitamos asesores matrimoniales, cuanta madre, y lo que no hay es amor, vámonos al carajo. La separación de la familia es la solución a la violencia. Existen factores que propenden a el maltrato. La lista es larga, ya mencionamos nosotros, estilos de vida, machismo, la formación judeocristiana que tenemos, la costumbre que tenemos de educar a los niños en base a golpes o en base a presión, en base a maltrato. Es muy importante entender que el agresor no tiene por qué ser un psicópata como lo vemos en las películas. No va a ser alguien que acecha, que amenaza. No los van a ver con el perfil de Hannibal Lecter ni ninguno de esos psicópatas famosos. Puede ser una persona común y corriente, andar en shorts, andar en pantalones, y ese puede ser quien está abusando de tu hijo, si no te has dado cuenta. ¿Quién puede ser un agresor, un victimario? Cualquier persona. Puede ser tu vecino, puede ser el compadre, el amigo, puede ser otro niño, pero también puede ser papá, puede ser el abuelo, puede ser el tío, puede ser el hermano. No hay distinción de género. Tenemos el mito de que solamente los hombres agreden sexualmente. Hay mujeres que también agreden sexualmente. Puede ser mamá, puede ser la hermana, puede ser la abuela, puede ser la tía, puede ser la maestra también. Y recordando que un niño puede ser víctima de abuso sexual infantil, no solamente tocándolo o teniendo penetración de los genitales, obligándolo a ver, obligándolo a tocar a la otra persona
y también parte del descuido, el que el niño puede estar involucrado en un ambiente de algo cognitivo, emocional y físico de lo sexual. No se ha tipificado como violencia sexual el que el niño puede estar observando a los padres, pero si lo trasladas a que es una condición que el niño no tiene por qué estar viviendo en ese momento, porque volvemos al punto, la sexualidad no es mala, pero el que lo hagan a destiempo sí, y que lo hagan sin el consentimiento también. La niña, el niño siempre va a ser una víctima inocente. La niña y el niño nunca van a poder dar el consentimiento para ver, para tocar o para recibir un estímulo sexual. Es muy importante entender, reconocer y pensar que el agresor siempre puede estar en casa y no apartarnos de esa parte importantísima. No disculpar, no justificar. Habitualmente el agresor sexual tiene un perfil psicológico que podemos identificar. Se ha asociado mucho, se liga al abuso de sustancias. Si hay alguien en casa con problemas con el consumo de alcohol, de drogas, personas que son irascibles, es decir, que se enojan de la nada, pero también hay que tener particular forma de ver, de observar, de notar si hay alguien en casa que tenga conductas de aislamiento, que simple y sencillamente no encajen, no decir es raro y es normal. Ser diferente no es algo malo, pero sí hay que identificar por qué es diferente, por qué es raro, por qué no le hacemos caso a las corazonadas de vez en cuando, porque no dices esto no me late, no me gusta cómo lo mira, no me gusta cómo se le acerca. Siempre hay que creerle al niño. Si el niño señala a alguien, hay que denunciarlo. Tampoco vas a andar por la vida denunciando a todo el mundo porque sentiste que lo vieron mal, pero sí es muy importante reconocer esa parte. Generalmente un agresor sexual busca dos cosas, el humillar y el someter. Eso es algo muy importante. Y el niño, siendo una víctima inocente y que no puede dar consentimiento y que también son muy manipulables en la manera que los amenazan, de no tienes que decirle a nadie, esto es un secreto, y la otra es que lo culpabilizan. Sigo caminando este sendero y me encuentro con lo que no me gusta, con lo que no quiero, con lo que no admito. Me pregunto cuándo creamos esto, en qué momento sucedió, y tomo conciencia del daño que hemos causado y de lo importante que es despertar. El apoyo que yo les brindo a los niños es básicamente todo lo que es un proceso terapéutico, ayudarles a reparar el daño, a que procuren tener como una experiencia menos agresiva de la situación que han vivido. Tener capacidades de denuncia, afrontamiento y abrir canales de comunicación, que creo que esa es la parte como más importante. Que sepan que hay alguien que los va a escuchar, que su voz es la principal herramienta para denunciar lo que está sucediendo y que su voz también les sirve para repararlo. Hay niños en los que una situación abusiva puede generar y puede terminar como en un trauma. Hay niños en los que no, pueden simplemente vivirlo como en una mala experiencia. Es importante prestarle como atención a cada detalle con los niños, porque incluso nosotros podríamos, más que la situación abusiva, nosotros haciendo una mala intervención podemos marcar al niño. Indudablemente va a afectar a toda su persona, en todos sus ámbitos, desde lo espiritual, lo emocional, lo cognitivo, lo físico. O sea, indudablemente va a haber un daño en ese tipo, pero depende de todos los que están alrededor remarcar este daño o ayudarle y ser un factor protector para que pueda salir adelante. Y es el silencio lo que más puede generarle conflicto a un niño. El hecho de no poderlo hablar o el hecho de que lo pudo haber denunciado y la familia no lo escuchó. Y esta victimización secundaria daña más incluso que el mismo abuso o violencia que pudo haber vivido en determinada situación, ¿no? A veces es muy fácil explicarle o que un niño te explique que eso que vivió es porque alguien se portó mal y puede dejarlo como un mal recuerdo de la infancia y ahí puede quedar, pero muchas veces es más el daño que generamos al no creerle, al no confiarle, al no acompañarle,
porque se acaba su capacidad de denuncia. Nosotros nos metemos a escuelas, hacemos brigadas preventivas y dentro de nuestro sondeo nosotros vamos viendo qué niños, qué niñas son violentadas, pues ya sea físicamente, familiarmente, sexualmente, ahora sí que de todo. Te voy a platicar lo que hacemos con niños como cotidianos. Hablan por teléfono con alguna problemática, se contesta la llamada y se les da una orientación, lo cual tranquiliza a los papás. Después se viene a una cita inicial que atiendo personalmente para poder conocer la problemática del papá. De aquí el niño pasa a un proceso de evaluación. Si es de urgencia, de forma inmediata se evalúa y se da una atención de forma inmediata. Si no es una urgencia y es una condición cotidiana, hablando de abuso sexual y de suicidio, que no son condiciones cotidianas, pero se les atiende, se les hace una evaluación por diferentes instancias, por un psicólogo, por un terapista de lenguaje, por un médico. Y una vez que ya se tiene un diagnóstico, se pasa al proceso de terapia. Una vez que el niño sale de la terapia, dura, dependiendo del proceso, ya lo había dicho, el niño sale y entonces se va, pero a veces regresan. Los niños que ya crecen, yo he tenido la fortuna de que como tengo ya tantos años en el medio, me ha tocado verlos crecer. Algunos de ellos, ya siendo papás, vuelven a regresar con sus hijos y yo soy la terapeuta del que era niño y ahora del que es papá de sus hijos. Y ellos refieren verbalmente que la vida es grata, que la vida sigue y que esta fue una experiencia de vida, pero no tiene por qué marcarte, porque las personas deciden sobre su vida. Y eso es la maravilla de la terapia en estos procesos, ¿no? Es un acompañamiento que te da la libertad de elegir por sufrir o de elegir por vivir. En alguna ocasión fui a una estación de radio y habló una mujer de 70 años que dijo que después de escuchar la información se daba cuenta que había sufrido abuso sexual en la infancia. Con esto podemos ver que ese secreto está ahí presente y que hay elementos que pueden activar los recuerdos. Por eso es tan importante este tipo de información para que los demás la conozcan, porque ese es el primer paso. El primer paso es romper el secreto y nunca es tarde, porque es cierto que cuando guardas el secreto, se va a transformar en patología, porque hay una incongruencia entre tu pensamiento, tu afecto y tu cuerpo, y esto se transforma en enfermedad. Pero cuando tomas conciencia, estás en la posibilidad de tomar las riendas de tu vida. Vivo mi vida y no volteo a algún otro lado. Soy yo y mis asuntos. Es esta burbuja en la que vivo, en la que estoy cómodo, de la que no me interesa salir. ¿Acaso he volteado a un lado, a otro? ¿Acaso he intentado ver qué pasa fuera de mi espacio, de mi comodidad? ¿En algún momento he dado la mano a alguien? ¿Qué pasa más allá de mis pies? ¿Qué vive el que está allá, fuera de mi espacio, tan lejos, pero a la vez tan cerca? Hoy abro los ojos, rompo esta burbuja, salgo, miro, siento, veo el mundo que me rodea y doy mi mano. El tema del abuso sexual principalmente ha sido un tema tabú, precisamente porque la sociedad no quiere darse cuenta que es un problema real, que existe. Muchos prefieren voltear a otro lado, pero es un tema real. Se dice que de una denuncia que se presenta quedan hasta 10 casos sin denunciarse. Es decir, lo que nosotros conocemos es apenas la punta del iceberg. Es la punta del iceberg de miles y millones de niños que están siendo violentados. Tenemos cientos de niños desaparecidos en el estado que están siendo utilizados para explotación sexual, que se los están llevando a otros estados, incluso a otros países. Tenemos niños de estos
cientos que están siendo desaparecidos, que están siendo dados en adopciones ilegales, que están siendo estos mismos víctimas de abuso sexual. Cabe mencionar de algunos que se rescataron de unos irlandeses que se los llevaron en adopción ilegal y ya habían sido víctimas de sus padres adoptivos de abuso sexual infantil. Nuestra obligación como adultos es que los niños crezcan sanos, no solamente en lo físico, también en lo emocional, en lo psicológico. El darles herramientas para que ellos se puedan valer por sí mismos, el que ellos se cuiden, el que ellos se protejan. Te comentaba de un reportaje donde decían, lo que no te quieres enterar, que tu hijo es sexualmente abusado. Yo sí me quiero enterar, si eso llegara a suceder. Lo que yo no quiero es que le pase, ni que otros niños lo sufran tampoco. Porque si a un adulto le puedes destrozar la vida, a un niño le cortas las alas, los talentos, las ganas, y entonces las únicas esperanzas que tenemos los seres humanos de que este mundo no se acabe y que no se incendie ya por fin, son los niños. Y los estás agrediendo y no los estás protegiendo y no los estás defendiendo, entonces también eres parte del problema. Quedarse callado es ser parte del problema. Y si tú tienes las herramientas y el conocimiento para hacer algo al respecto, y no lo haces, también eres parte del problema. Porque el vendarnos los ojos, el cerrarnos a eso, nos está llevando a que también estigmaticemos y que también los olvidemos. No queremos saber casos, no queremos enterarnos de los casos, entonces no nos involucramos. Y entre menos contacto tengamos con ellos, sentimos que ya nos aislamos y ya nos protegimos. Pero eso es la manera más falsa y más ruin de proteger a un abusador. Querida Elizabeth, me duele el corazón y me lleno de rabia de no haber podido hacer algo por ti, por cualquiera de los niños que sufrió, igual que tú. Pero me llena de esperanza estar haciendo algo ahora, esperando que mi voz se escuche más allá de las fronteras y que todos nos unamos con amor, con conciencia. Soy un ser humano con dolor en mi corazón, dolor causado por ver cosas terribles en contra de los niños. Pero hay otra parte en mí, llena de amor, de fuerza, que me impulsa a hacer todo por ti, por ustedes. Y esto va creciendo porque me doy cuenta de toda la gente que está llena de amor, de bondad. Me doy cuenta que ya estoy acompañada y que este eco de amor hacia los niños se escucha más allá de las fronteras. El mundo es un lugar hermoso, bello, y nos corresponde a nosotros mostrárselos pequeña. Lo que sugiero para transformar la situación de violencia hacia los niños es, de entrada, hay que reconocerlos como personas, ¿no? Hay que reconocerlos como sujetos de derechos que tienen la capacidad de denuncia. Hay que enseñarles a un niño que su voz es la principal herramienta que tiene para denunciar lo que está sucediendo. Pero más importante aún, creo que es que nosotros tener la capacidad de verlos como iguales, ¿no? Si mucho de la violencia por la cual se encuentran los niños es porque los vivo como parte de mi propiedad, porque son una extensión de mí, porque no los estoy reconociendo como tal. Creo que a los niños les tenemos que enseñar a que sean capaces de identificar una situación de riesgo, que ellos sean capaces de decir, no voy para allá porque me puede suceder algo, ¿no? No podemos prevenir el abuso solamente hablando del abuso. Vamos partiendo de la lógica que un niño bien tratado inmediatamente va a denunciar el maltrato. Prevención primaria es lo que más hace falta y es lo que menos se trabaja, y empezaría desde la casa y terminaría con que cada quien hiciera lo que le corresponde. Pues si usted entiende que está cometiendo alguna forma de maltrato, cosa que puede ser difícil según su manera de entenderlo, su manera de pensar, pero si sospecha, entiende o cree, busque atención, venga con nosotros, vaya con un psicólogo, pregúntele a un maestro o a alguna gente que tenga algo de información a propósito del derecho de los niños, y de esta manera irán entendiendo e irán bajándole al maltrato. No se educa a los niños con golpes, ni se educa con violencia.
eso es contraproducente. De hecho, un niño maltratado preescolarmente, psicológica y o físicamente, en la etapa preescolar tiene remodelación. ¿Qué secuelas psicológicas ni qué madres? Tiene remodelación estructural de sus neuronas y remodelación en la neurotransmisión. De tal manera que esos niños se echan a perder. Y ahí es donde tenemos al rato halcones, tenemos sicarios, tenemos sociópatas, tenemos psicópatas y no entendemos de dónde diablos salieron. Nosotros los fabricamos. La comunicación entre mi niño y yo, de saber que puede confiar en mí, de explicarle qué no debe de pasar, nadie debe tocar tu cuerpo, de explicarle bien la forma de decirle, este es tu pene, esta es tu vagina, y nadie debe tocar, no tenemos que hablarles a nuestros niños con tabús. Hay que ponerlos a dibujar, que hagan la tarea. Habitualmente el niño abusado dibuja al agresor. Y si tú ves que tu hijo está rayando toda la hoja de color negro y pone crucecitas y está poniendo a alguien con dientes muy afilados y unos ojos grandes, a alguien le tiene miedo. Hay que ver qué le está haciendo, qué le está pasando. Preguntarles constantemente a los niños, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? El afianzar el vínculo, la confianza en una relación sana y normal. El niño te tiene confianza y te dice, me dijo, me hizo, y entonces puedes tomar cartas en el asunto, no esperar hasta que esto pase. Otra de las cosas importantes es revisar de vez en cuando a los niños. Enseñarlos, es muy importante que ellos se hacían solitos, que sepan cómo hacerlo. Después hay que supervisarlos cuando se bañan, pero que ellos lo hagan solo, enseñarles constantemente que sus partes, bueno, no solamente la vagina, el pene, las nalgas y las mamas son las partes privadas. Su cuerpo es privado y su cuerpo les pertenece. Hay algo muy interesante. Las mamás, también los papás, pero las mamás somos de, salúdalo, mijito, dale un beso al señor. ¿Por qué? Si el niño no lo quiere besar, que no lo bese. Si el niño no quiere dar abrazos, que no dé abrazos. Lo estás enseñando a que le invadan su privacidad. Lo estás enseñando a que, aunque él no quiera saludar, aunque él no quiera abrazar a nadie, lo tiene que hacer. La otra cosa es no dar falsa información a los niños. De repente les puedes decir, si alguien que es un extraño te quiere tocar, no lo dejes. Pero también hay que decirle, no solamente a los extraños, porque entonces puede decir que si papá, mamá y mis hermanos, mis tíos, mi abuelo, no es un extraño, sí me puede tocar. Es decirle, nadie te puede tocar, tú sí. O de repente en un vínculo sano, normal, estoy hablando de relaciones sanas, decirle, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy tu cuidador, yo soy tu protector, yo sí puedo ver, tocar, siempre y cuando sea algo necesario para ayudarte. Hay que meternos, empaparnos del tema, leerlos, aunque nos duela, hay que estar preparados como padres para la prevención, para el diagnóstico también, la detección oportuna y cómo hacer la denuncia, pero hay que empaparnos de eso. Hay un video muy bonito de unos ositos, se llama Mi cuerpo me pertenece, tú lo pones en el buscador, van a salir, son 2 ositos y están dialogando sobre cuáles son las partes privadas, qué hacer si un extraño o alguien de tu familia quiere besarte, tocarte, tocar tus partes privadas o que te pide que guardes secretos. Es muy importante decirle a los niños que quien te está pidiendo guardar un secreto es alguien que está haciendo algo mal y teme ser castigado. Que no guarden secretos, estar involucrados con los hijos, saber qué hacen, con quién van a la escuela, vigilarlos en medida de lo posible. Si algo nos van a reclamar los hijos es cualquier cosa. Preferible que nos reclamen que fuimos de alguna manera sobreprotectores, que los cuidamos demasiado, a que digas, yo estuve en riesgo, yo fui víctima y ni siquiera te diste cuenta. Eso es algo importantísimo. Constantemente me preguntan, ¿hasta cuánto tiempo me puedo bañar con mis hijos? Bueno, pues hasta que el pudor te lo permita, tanto a ti como mamá, como papá, o al niño. Cuando digas, esto ya no lo siento tan cómodo, ya está creciendo, o ya no me gusta a mí como adulto, ya que me mire, ya no es necesario. O cuando el niño también ya te diga, ya no, yo me puedo bañar solo. Pero siempre hay que insistir en que estoy hablando de relaciones sanas.
Por supuesto que no le vas a decir al compadre, le encargo que me bañe a la niña. Pues no, claro que no. O sea, eso no. Hay que atender no solo a la lógica, también a la corazonada de decir esto no me late, esto no me gusta. Eso es algo también muy importante. Entender que los niños pueden tener conductas sexuales, porque les insisto, la sexualidad es algo bueno, es algo saludable y es algo bonito para los seres humanos. Todo dependiendo de las edades y las etapas del desarrollo cognitivo, emocional y físico de cada ser humano. Pueden tener conductas de juegos sexuales entre los niños. Eso es algo normal, pero te estoy hablando cuando ellos se quieren conocer. Es preferible, si tú lo ves que se está tocando o las niñas se están tocando, hay que hacer énfasis en que deben de traer sus manos limpias para que no vayan a tener alguna infección, que eso es algo de ellos, tampoco generarles culpa ni la sensación de que eso es algo malo, porque entonces lo va a buscar en otra parte y cuando tú no lo estés vigilando, se va a esconder. Eso es una conducta normal. Importante saber que cuando son niños de la misma edad, siempre y cuando no sea algo agresivo, pueden tener ciertos contactos, de preferencia que no los tengan, pero se puede dar el caso. Cuando hay diferencia de edades, más de 5 años entre los niños, ahí sí se puede tratar de un caso de abuso y entonces habrá que poner cartas en el asunto. Tampoco hay que pensar que porque fue otro niño no va a haber alguna consecuencia, si las hay. Y la otra cosa muy importante es notar, observar todo el tiempo, estar al pendiente de ellos. Observar y notar es lo que nos puede salvar. Piensa, piensa, despierta. No vivas culpando a tu hija por lo que no eres, por lo que no lograste, por lo que quieres ser. Piensa. No maltrates a tu hijo por tu infelicidad, por tu frustración. No es justo, no se lo merece. Piensa. Despierta. Detente. Piensa. Siente. Esa es tu vida. Son tus miedos. La vida de tu hija depende de ti. Tú la estás construyendo. La vida de tu hijo depende de ti. Tú la estás construyendo. Detente. Piensa. Siente. Ayúdala. Ayúdalo y su vida será mejor. Tendrá más oportunidades. Será un ser humano sano, feliz. Podrá crecer con tu amor, con tu paciencia. Y se convertirá en un adulto que dará amor y paciencia. Piensa. Siente. Actúa. Primero, si yo sé que sufrí abuso sexual, deberé platicar con mi pareja para hacer conciencia de que sufrimos abuso sexual y de que tenemos cualidades que van a impedir el cuidado del niño. Si lo platicamos, esto nos da conciencia de que pudiera ocurrir algo en nuestros hijos. Segundo, pues ir a terapia si es que lo vivimos. Si no, lo que se pediría sería, aprende a poner límites. Tus hijos deben saber poner límites, límites en su cuerpo, límites en sus objetos, límites en su espacio. Es decir, deberán dormir en su propia recámara desde muy pequeños. No deberán dormir con los papás. Si no tengo dinero, pues entonces tendré que hacer tendidos en el suelo para que cada uno tenga su espacio. Si tengo una mochila, esa es la mochila de mi hijo y le pediré permiso para poder tocar sus cosas, porque esto es lo que el niño aprende a poner límites. Y si no sabe poner límites en el exterior, difícilmente podrá poner límites en el interior. El niño debe saber reconocer entre cariño bueno y cariño malo. El cariño bueno nos hace sentir bien y mamá deberá enseñarle junto con papá. Mira, te doy un beso y esto es cariño bueno. ¿Cómo lo sientes? Y el niño deberá decir que siente alegría.
Cuando el cariño es malo, el niño se siente mal, siente pena, siente molestia. Entonces, otra de las características será que mamá y papá le ayuden al niño a identificar sus emociones, porque las emociones gratas siempre nos protegen y las emociones que no son tan gratas tendríamos que verbalizarlas para que nuestra red de apoyo nos diga y nos aconseje. Entonces ahí viene otro consejo. Los papás ayuden a sus hijos a reconocer redes de apoyo, en quién confiar y en quién no confiar. Las principales redes de apoyo son sus padres, a quienes deberán comunicar cualquier tipo de información, por más mala o buena que sea. Cuando una mujer da a luz a un bebé y sabe que no tiene la posibilidad de cuidarlo, de protegerlo y de evitar que repita su propia historia, sobre todo cuando son hijas, que esa mujer a tiempo sepa que tiene todo el derecho de renunciar a esa maternidad y entregar a su hijo en adopción. Porque entonces estamos previniendo toda una serie de situaciones que se dan cuando llega a una familia un niño que no fue planeado, que no fue deseado. Para mí una solución sería aprovechar a todas esas familias, matrimonios o personas solteras que quieren apoyar, que están deseosos de ayudar a alguien, que hubiera una manera práctica, transparente y ahora sí que bien trabajada para que fueran esas familias o hogares sustitutos o de acogida, con el fin de prevenir que los niños sigan estando en albergues. Educación es la base para cualquier situación de este tipo, ¿no? Para que también el niño se aprenda a defender, las niñas se aprendan también a cuidarse, a darse a respetar, etc. Entonces, si nosotros creamos una sociedad, un ambiente, sano, van a crecer sanamente, los adultos también van a aprender a decir, ay, este menor o esta menor me dijo no a esta actitud, entonces va a haber un freno y va a haber ya poco a poco un alto a toda esta violencia. Creo que vale la pena preguntarnos a nosotros mismos cuánto vales y después de cuánto vales, cuánto te están dañando y eso cuánto te está afectando. Es muy importante que exista empatía en la familia. No hay ahorita una comunicación donde sea empática con mamá, con papá, donde yo me pueda acercar con ellos y hablar de cualquier tema. Los niños tienen miedo, se asustan, se callan, no comparten su sentimiento con nadie. Muchas veces sufren el abuso y es mejor callados porque me da pena, no me van a creer, no le tengo confianza, papá nunca está, mi abuelita no, pues mi abuelita ya es grande. Entonces el acercamiento yo pienso que es muy importante ahorita. El consejo que yo les puedo dar es realmente platicar y comunicarse con sus hijos, que conozcamos quién vive conmigo, qué quiere él en la vida y entonces así nosotros poder ofrecer un amor que realmente ellos no tengan que andar buscando en los lugares equivocados. Los padres tienen una gran responsabilidad. Señor padre de familia, si no sabe educar a sus hijos, déjese orientar para que pueda hacer un buen papel de padre y yo aseguro que los niños y jóvenes van a tener una buena educación. Para concluir me gustaría comentarles que todos podemos cambiar la historia de los niños, todos podemos hacer algo. La educación empieza en casa. En el caso para prevenir el abuso sexual, tenemos que escuchar a nuestros hijos, tenemos que confiar plenamente en ellos, tenemos que observar sus cambios de conducta, tenemos que creerles. Los niños pueden inventar historias sobre duendes, brujas, monstruos, pero un niño nunca va a inventar una historia de tipo sexual. Si nuestro hijo vemos que tiene conductas sexualizadas, es porque algo está pasando. Los niños no tienen esa información, no tendrían por qué saber esa información, si no es porque han sido sometidos a alguna conducta de corte sexual. Tenemos que denunciar, no debemos de ser partícipes ni cómplices de lo que está sucediendo. Todos los niños son responsabilidad de todos, no nada más los que están en casa, nuestros hijos, porque los que están afuera no tienen a nadie, tal vez solamente nos tienen a nosotros. Otro consejo sería los secretos buenos de los secretos malos.
el niño deberá identificar los secretos buenos. Los secretos buenos son los que nos hacen sentir bien, por ejemplo, una fiesta sorpresa, pero los secretos malos son los que nos hacen sentir incómodos, mal, nos avergüenzan. ¿Sí? Otro límite sería, por ejemplo, las mamás deberán aprender a identificar las necesidades del hijo. Y si no lo sabe, si por ejemplo ve a su hijo y le dice, hijo, ¿tú tienes hambre? Y el hijo le dice, no, mamá, tengo sueño. Entonces la mamá tendrá que jugar con su hijo a poder decir, verbalizar o identificar corporalmente cada una de las necesidades de su hijo. ¿Qué más tendríamos que hacer? Nuestro cuerpo es un tesoro, por lo tanto tendríamos que aprender a cuidarlo. ¿Cómo? Nuestro cuerpo no se muestra a todo mundo. Nuestro cuerpo tiene zonas que no se muestran. Entonces los papás mostrarán estas condiciones con el baño. Si entran a bañarse podrán desnudarse allá, pero si salen pues deberán salir con toallas o con ropa interior, porque el andar desnudo en público lo que haría sería que el niño pensara que puede andar desnudo delante de cualquier persona y podría llegar una persona y pedirle la desnudez y ellos lo harían con cualquier facilidad. También es importante que las muestras de cariño no sean tan efusivas. Es decir, papá y mamá pues se quieren y tendrán muestras de cariño, pero no se darán besos apasionados o manipulación corporal que implique que el niño crea que esto es factible. Los niños no deberán recibir cosas de los externos así fácilmente. No puede llegar un externo y decirme, toma una paleta. Yo la aceptaré si mi madre y mi padre me lo permiten, porque esto hará que el niño diga, no puedo estar recibiendo cosas de los extraños, me debo cuidar de los extraños. ¿Sí? También las manifestaciones de cariño a mis hijos deberán ser manifestaciones con esas partes que pueden ser tocadas. Yo no puedo llegar y saludar a mi hijo del pene o estar nalgueando a mis hijas, porque estas conductas las podrán repetir otras personas y mis hijos consideran que son condiciones cotidianas. Ahora, ¿qué hacer cuando ya pasó el evento? Cuando no se pudo prevenir. Creo que eso podríamos hablarlo en dos partes. La primera parte es cuando acaba de sufrir el evento el niño. El niño sufre el evento, me doy cuenta porque tiene cambios físicos, va a tener dolor, va a llorar, va a tener sangrado, va a tener manifestaciones físicas de que sufrió un evento. Entonces el niño me lo dice. Yo debo escuchar con una condición de calma y tranquilidad. Si yo no lo puedo hacer, buscar a alguien de la familia que sea una persona tranquila, porque el niño no debe ver que yo sufro, aunque estoy sufriendo, pero soy el adulto, porque si él ve que yo sufro, él le podrá dar algunos significados relativos al sufrimiento. Lo escucho, le agradezco que me lo haya comentado, le digo que si me lo puede seguir comentando y que él no está solo, y decirle, tú no eres el culpable fue la persona que te agredió, él es un agresor, tú no tienes la culpa y estoy aquí para ti y para ayudarte. Y eso al niño lo libera de una forma impresionante y está listo para contar. Respetar el tiempo en donde él quiera platicar, porque si lo forzamos a hablar, es posible que nos quiera dar respuestas que ya no sean la verdad, porque recordemos que el niño pudiera estar en shock y sus ideas están desorganizadas, sus emociones están desorganizadas y el adulto será la persona que le ayudará a encontrar la estabilidad. Si lo sufrió y acaba de ocurrir, es importante ir con la instancia gubernamental que va a hacer una revisión física y procederá jurídicamente y le dará el procedimiento profiláctico para evitar alguna alteración mayor. Si este evento es un abuso sexual que ha sido reiterado, escuchemos con paz, con tranquilidad y busquemos la ayuda de un experto para que nos acompañe en este proceder. Lo que más cura y lo que más sana a los niños es el amor. Así de sencillo. Resultaría muy lógico decir, oye, y se prepara la gente tantos años para poder atender a estos niños. Pero la verdad que lo que más sana a un niño que ha sobrevivido a la violencia es el amor. El amor implica cuidado, implica protección, pero también empoderar a los niños para que ellos mismos puedan protegerse, cuidarse y salir adelante en la vida. Es tiempo de cambiar, de voltear, de ver más allá. Es tiempo de alejar el egoísmo, de dejarlo atrás. Es tiempo de amar, de entender,
de crecer. Es tiempo de ver a los demás. Tiempo de no estar solo. Tiempo de escuchar. Es tiempo de dar algo más que indiferencia. Es tiempo de dar atención a quienes más la esperan. Es tiempo de cambiar. Es tiempo. Lo que me hace feliz es ir a mis clases como de kung fu, violín, ajedrez e inglés. Me hace feliz estar con mi familia, me hace feliz tener amigos, me hace feliz poder ir a una clase, me hace feliz mis 2 mascotas, me hace feliz mi hermana y ya. Me hace feliz ir a cabalgar con mi mamá. Me hace feliz tener una hermana, tener mamá y papá, vivir con familia, tener buenos amigos. A mí me hace feliz tener una escuela en donde los maestros sean buena onda. Me hace feliz mi mamá y mi papá. Jugar con OVP, Ista de Hot Wheels, ver caricaturas, ir a la glorieta, comprar una nieve e ir al bosque. Jugar con mis amigas, con mis juguetes, ir a la natación, ir al ballet y escuchar música y estar con mi familia y jugar con mis juguetes. Querida Elizabeth, gracias, niña hermosa, porque pude conocerte, porque pude amarte. Claro que me hubiera gustado haberte conocido de otra manera, corriendo, sonriendo, comiéndote una paleta. Estaré agradecida contigo por siempre, porque por ti hoy estamos haciendo cosas maravillosas por los niños. Quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón de manera especial. Siempre te voy a recordar como una bella niña que vino a tocar nuestros corazones, nuestras conciencias. De ahora en adelante, estarás en el corazón de cada uno de nosotros, recordándonos el amor hacia los niños, recordándonos todo lo bueno que guardamos en nuestro ser para darles. Gracias, pequeña hermosa, porque pude conocerte, porque pude amarte.